Ok. Ok. Boa tarde, pessoal. Acho que agora a gente está já ao vivo aqui com o professor Ravindra. Ravindra fala espanhol, entende português, então, Ravindra, posso fazer a apresentação em português ou você prefere inglês? English. Portuñol. Portuñol. Let's use English then. No, I can speak in Spanish. I Okay. can some Portuguese. I think that would be easier. Easier. Yes. Ok. Então, é um prazer estar recebendo hoje aqui o professor Ravindra Ghetto, do Instituto Tecnológico de Madras, da Índia. Ravindra foi, durante muitos anos, professor na Politécnica da UPC, na Politécnica da Catalunha, Universidade Politécnica da Catalunha, e nos últimos 6 anos, foi o Dean do Instituto Tecnológico de Madras, o correspondente ao reitor do centro, né? E é o último presidente da RILEM, past president. Então, hoje, a RILEM tem um novo presidente. Até 2 anos atrás, Ravindra era presidente da RILEM. Nós nos conhecemos há muitos anos nos eventos da RILEM, um em particular, organizado pelo Ravindra no Instituto Tecnológico de Madras, que foi sobre o BFIB 2008, eu acho, 2008, quando eu tive a oportunidade de visitar a Índia pela primeira vez. Quer dizer, fiquei alguns dias, mas só tive essa oportunidade, na verdade. Nós estamos também vendo aí a possibilidade, a gente trabalha em temas muito relacionados, não só na parte de concretos fibrosos, mas também de concretos de baixo impacto ambiental. Hoje é essa a palestra que o Ravindra vai nos oferecer aqui no MATS e na BMTech. Nós assinamos recentemente um acordo de cooperação da UFRJ, da COP da UFRJ, liderado pela COP, mas não restrito à COP, e sim a toda a universidade, que permite a visita de professores, de alunos, né, passar temporadas no Instituto Técnico de Madras. Então, espera não apenas receber, mas também enviar alunos para passar temporadas na Índia. Então, acabou de ser assinado, então vamos começar a construir essa parceria. O Ravindra está vindo ao Brasil participar do jubileu do Ibracon, estava em Brasília até ontem, e veio hoje aqui ficar conosco, dar início a essa parceria, né? Eu tenho, Normando, você, como presidente da BMTech, que agora eu estava conversando no almoço com ele, né, sobre projetos que a gente pode vir a desenvolver em parceria, projetos voltados para a construção sustentável, projetos que possam ter impacto social e ambiental importante. Eu acho que Brasil e Índia vivem situações parecidas, né? Espero que o Brasil retome o caminho da ciência e tecnologia com mais força, né, a partir do final do mês, mas certamente a Índia continua muito forte, estou muito desenvolvida nessa parte, né? Tem toda a parte de fármacos. Muitos dos que vieram para as vacinas foram produzidos na Índia. Nós compramos máscaras da China e muitos insumos da China e da Índia também, muitas das vacinas. O Brasil precisa também da sua independência tecnológica, precisa dessas parcerias. Eu acho que a relação Sul-Sul é cada vez mais importante. Então, Ravindra, é uma alegria ter você aqui. Espero que a gente possa aprofundar esse relacionamento com muita troca de experiência e busca de soluções de problemas que atingem ambos os países. Normando, se você quiser fazer alguma introdução aí em nome da BMTech, fique à vontade. Professor, é um prazer recebê-lo aqui no Brasil. Eu já estive lá por 2 vezes em Bangalore.
dois congressos lá sobre justamente esses temas aí de sustentabilidade. Tá? Então, muito bem-vindo, o que a gente puder fazer, tem futuras cooperações aqui, é de todo interesse, porque eu acho que os objetivos são comuns do Brasil, Índia e os outros países aí, desse nível de desenvolvimento, né? Toda a América Latina aqui poderia se unir, junto com a Índia, com a China, com tudo, para mudar o mundo, que o mundo está muito mal dirigido, né? Bom, Tá bem. já convidei para ir, você vai receber ele em João Pessoa, já convidei para o NOCMAT 2023. Tá certo. Será um Novembro prazer do próximo recebê-lo ano. aqui. Vai ver um lugar bonito, praia boa, tudo bem. Que bom. Então, Tá certo. bom, feita a Vamos cuidar introdução, Ramiro, disso. fique à vontade para a sua apresentação. Está no modo híbrido, então tem alunos aqui no MATS, mas muitos estão assistindo remotamente também. Então, e a apresentação ficará também gravada no site da BMTEM, que outras pessoas poderão acessar futuramente. Bem, um prazer, então fique à vontade. Igual. Obrigado. Voy a hablar en portuñol más español con alguna palabra en portugués. Voy a empezar. Tenemos que hacer el share screen. Eso, ¿no? Obrigado. Ok. Espero que los que están online pueden ver la pantalla. ¿Sí? Ok. Entonces, voy a hablar de... Vamos. Voy a hablar de concreto para construcción más sustentable y trataré de explicar primero qué hacemos en nuestro grupo, después por qué trabajamos en este campo y finalmente intentar llegar a un marco para seleccionar concreto basado en conceptos de sustentabilidad. Está passando. Está aquí. Ok, primero, ¿de dónde vengo? ¿Conocéis más o menos dónde está la India? Y Madras está aquí. Y ahora se llama Chennai. Estos son algunas imágenes de mi ciudad. Y estas son imágenes de nuestro campus. Tenemos muchos animales. Una tercera parte del campus es zona forestal. Has estado. Y es un campus bastante bonito. En la India, nuestra universidad es número 1 en aspectos académicos y también innovación. Tenemos muchos startups, tenemos muchos alumnos que están empezando empresas y tenemos casi 10,000 alumnos y va creciendo. Nuestro grupo trabaja en temas de tecnologías para bajo carbono y construcción sin desperdicios, lo que llamamos en inglés lean construction. No sé si hay un equivalente aquí, pero es más o menos
bajar todo tipo de desperdicio, todo tipo de residuo en diferentes aspectos, incluso tipo de producción, tiempo, transporte, etc. Entonces, juntamos esto con lo que conocemos y vosotros habéis hecho mucho trabajo en temas de utilizar residuos, desperdicios, ¿no? Concretos. Y pensamos que esto llevaría a solamente ver el material o tecnología, pero todos los aspectos relacionados con la implementación. Y esto empieza con la política. Si la gente no quiere utilizar una nueva tecnología, no se puede ir del laboratorio al campo. Entonces, los usuarios, los dueños, los administradores tienen que implementar nueva tecnología. Entonces, empezamos con la política, la gestión, la organización para aceptación de nuevas tecnologías, basado en el desarrollo de la tecnología que viene de ciencia y las necesidades. Entonces, esto es el marco donde trabajamos. Tenemos unos 35 doctorandos, unos 12 profesores trabajando en estos temas. Y la idea es intentar atacar el problema pensando en toda la vida útil. Desde la materia prima, ver si podemos utilizar residuos, desperdicios de otros sectores en la construcción. Ver el supply chain, dónde viene el material, qué distancia tiene que viajar el material. Podemos utilizar solamente material local para reducir el transporte. Utilizamos BIM para el cálculo, para el diseño, y también vemos aspectos novedosos en la construcción. En el campus tenemos la primera casa con tecnología de 3D. Durabilidad es un aspecto que yo creo que es lo más importante en la sustentabilidad de la construcción. Podemos tener un material de bajo carbono, pero si no dura toda la vida, entonces estamos construyendo más y más. Entonces, durabilidad es muy, muy importante y veréis que intentamos juntar durabilidad con carbono, gases de estufa, etc. La demolición conlleva a residuos, desperdicio de la construcción y demolición, e intentamos ver cómo podemos meterlo otra vez en nueva construcción. Queremos tener un tipo de test bed, una base de prueba para ver cuando hay una nuevo tipo de residuo, desperdicio, intentar averiguar rápidamente si se puede utilizar en la construcción o no. Estamos haciendo esto con los desperdicios de la demolición de fibras de coco y también los PCBs. PCBs son equivalentes, serían las placas que están en los ordenadores, en computadoras. Hay un montón. Cuando tiramos algo, esto acaba en algún landfill tirado en algún sitio. Estamos pensando si podemos incorporar eso también, machacarlo, triturarlo y meterlo en concreto. Entonces, empezamos en tratar todos los objetivos o los OSDs que ha unido las Naciones Unidas. Son 17 que a lo mejor ya conocéis bien. La primera fila son aspectos que influye la persona. Cada uno de nosotros está influido directamente de todos los aspectos en la primera fila. La segunda fila trata grupos de personas, comunidades, ciudades. Y la última fila afecta a toda la planeta.
todos nosotros. Si hay una acción en uno de los aspectos, afecta a todo el mundo, independiente de dónde está la acción. Entonces, cuando hablamos de sustentabilidad, tenemos que pensar de todo esto. Tratando de todo esto, tenemos que entender que sustentabilidad no solo son las gases de estufa, no solo son las emisiones de carbono. Tenemos que ver cómo podemos mejorar todos estos aspectos. Igualmente, la construcción va más allá que la estructura, el diseño, el cálculo. Depende también en cómo vamos a vivir en ellos, cuánto tiempo va a durar, qué hacemos cuando hay una demolición. Son diferentes aspectos que hay que pensar. Mirando esta mapa de SDGs, podemos sacar unos que tienen efecto directo de la construcción. Son unos: la infraestructura, ciudades, producción, materia prima, acción climática y vida sobre la tierra. Entonces, todos estos aspectos tienen una incidencia directa de la construcción. Teniendo esto en cuenta, vemos cómo podemos tratar diferentes aspectos para mejorar la construcción. Entonces, en nuestro grupo hemos trabajado en adiciones minerales, materias cimenticias suplementarias que puede sustituir parcialmente el cemento. Hemos tratado diferentes materiales y hablaré de unos, intentando tener en cuenta las ideas de sustentabilidad. Entonces, cuando primero se utiliza construcción en una obra, ¿qué nos preocupa? La constructora le preocupa estos aspectos. La primera entidad o personas o grupo de personas que tratan el concreto en la obra son las constructoras. Para ellos es más importante la trabajabilidad, compatibilidad con superplastificantes, si va a fisurar inmediatamente o no. Después vienen los aspectos mecánicos, que viene más en el ámbito de cálculo. El diseñador preocupa de estos aspectos. El calculista piensa de estos aspectos. Y la persona que utiliza la estructura piensa de durabilidad. Entonces, lo que hay que ver, hay que entender cuando hablamos de estructuras o construcción, diferentes grupos de personas tienen diferentes intereses en el proyecto. La constructora, su interés acaba aquí. El calculista está pensando en esto. Los que utilizan el proyecto están pensando de durabilidad. El científico está intentando pensar por qué ocurre todo esto, basado en la microestructura. Y para la sociedad, necesitamos saber cuánto va a durar esto. Si va a durar mucho o no. Si estamos cumpliendo la vida útil o no. Y finalmente, para el planeta, queremos saber si es sustentable o no. Entonces, son varias cosas que hay que tratar cuando consideramos una tecnología nueva. En esto voy a también hablar de un nuevo tipo de cemento que se llama LC3. Cemento con arcilla calcinada y calizo calcáreo, polvo de calcáreo. Aquí la idea es reducir el clinker al 50%. En cemento común, el clinker es un 95%. Y la intención es reducirlo, incluyendo arcilla calcinada y calcáreo, polvo de caliza, como sustitución del clinker en el cemento. Y la idea es utilizar también calcáreo secundario, que no se puede utilizar en el cemento, y arcilla caolínica, que puede ser desperdicio en la cantera. ¿Okay? Entonces, esto es lo que llamamos LC3
O puede ser una adición que llamamos LC2. Es esta parte. Arcilla calcinada más calcáreo, que puede ser adición al concreto. Ok, entonces voy a tratar de diferentes grupos de concreto. Uno que llamamos M30, que es 30 megapascales de resistencia, 50 megapascales de resistencia y una mezcla común que tiene la misma cantidad de aglomerante, binder, y relación agua-binder, o relación agua-aglomerante. Todos los concretos tienen una trabajabilidad en el cono de Abrams de unos 100 milímetros. ¿Ok? Entonces estamos tratando de diferentes concretos con la misma resistencia y misma trabajabilidad en la obra. Primero vemos qué pasa en la durabilidad. Algo muy interesante pasa cuando tratamos durabilidad por acción de cloruros. Sabéis que la corrosión, oxidación, es un proceso electroquímico. Entonces, tiene que cerrar el circuito dentro de elementos de concreto. Entonces, la resistividad es muy importante. Mayor la resistividad, más baja es la tasa o velocidad de corrosión. Mayor es la resistividad del concreto, más lento, más despacio va la corrosión. Y aquí vemos, esta es una escala logarítmica. Vemos que el cemento común tiene una resistividad de unos 10 kiloohmios por centímetro cuadrado, pero cuando sustituimos el clinker con cinta volante o con el S3, aumenta muchísimo la resistividad. Esto quiere decir que cambiando el binder, aglomerante, y añadiendo cinta o caliza, va más lento la corrosión, mayor es la resistividad. Igual pasa cuando vemos la difusión de cloruros. Los cloruros de fuera tienen que entrar por el recubrimiento y llegar a la armadura. Si vemos la difusión de cloruros después de este ensayo, después de 55 días, vemos que en el recubrimiento, en la profundidad del concreto, más cloruros han entrado en el cemento común y mucho menos en la cinta volante o en el S3. Esto quiere decir que más tiempo va a tardar para cloruros para entrar en concreto. Con esto podemos calcular la difusividad o el coeficiente de difusión. Y vemos muy claramente que el peor caso es utilizar cemento común. Solo cemento común sin ningún aditivo es peor. La difusividad es muy alta. Esto quiere decir que los cloruros pueden entrar más fácilmente aquí que en estos casos. Claramente, para aumentar la durabilidad frente a cloruros, tenemos que bajar el nivel de clinker. Otro aspecto que condiciona o afecta la corrosión final es el valor umbral de los cloruros. Llegaré ahí. Antes sería interesante ver por qué pasa esto. ¿Por qué ocurre esto? Utilizamos el concepto de tortuosidad. Tortuosidad es la facilidad para que los cloruros pueden entrar. Si es plano, no es tortuoso. ¿Ok? Y vemos claramente que hay una banda relacionando la difusión con tortuosidad. Mayor la tortuosidad debido a distintos materiales en la microestructura, menor es la difusión. Entonces el camino que puede tomar los cloruros es más largo. Debido a esto, vemos estos cambios en difusión. Ahora, volviendo al chloride threshold o el valor umbral de la concentración de cloruros para causar
la iniciación de corrosión. Entonces, hacemos este ensayo con un cilindro de mortero con una barra metálica, sumergida en una solución de sal, y vamos monitoreando, midiendo la conductividad. Aquí tenemos la conductividad. La conductividad aumenta poco a poco, mientras que los cloruros están entrando, y de repente va muy rápido. La conductividad aumenta muy rápidamente. Esto quiere decir que los cloruros han llegado a la barra. Entonces, se rompen, se causa una fractura y se determina la cantidad de cloruros en la superficie, y esto lo tratamos como el valor umbral o chloride threshold. Normalmente en el cálculo utilizamos el número 0.4. Pero vemos que este 0.4 no es válido cuando tenemos otros materiales adicionales, como en cinza baja a 0.3, con el S3 0.1. Entonces tenemos que tratar todo esto para captar la vida útil. Tenemos estos parámetros. Ahora podemos intentar calcular cuál va a ser la probabilidad de corrosión. Entonces tratamos dos elementos, una pila, una columna de un puente o una viga de un puente. Necesitamos saber todos estos parámetros. El recubrimiento, el valor umbral que enseñé antes, la difusión de cloruros, cuánto son los cloruros fuera, y esto depende de la distancia de la costa, y un valor M, que es el cambio de conductividad en tiempo. Utilizando esto, calculamos, hacemos una predicción de la probabilidad de corrosión. Aquí tengo, para los dos elementos, la probabilidad acumulada del inicio de corrosión, y aquí tenemos edad. Cuando la curva es mayor, quiere decir que la probabilidad es más fácil va a ser la corrosión. Claramente, el cemento común es peor en todos los casos. Y cuando tenemos un aglomerante mezclado, es menor la probabilidad. Simplemente, si queremos ver a 100 años qué va a pasar, se ve que la probabilidad es más cuando tenemos más clinker, más cemento común, y menos es la probabilidad de corrosión cuando tenemos otros materiales mixtos. Entonces, claramente se ve que cuando hay ataque por cloruros, no es bueno utilizar cemento común. Tenemos que mezclarlo, reducir el clinker para ganar en términos de durabilidad. Otro aspecto es corrosión por carbonatación. Carbonatación puede causar problemas debido a la interacción del CO2 con lo concreto, baja el pH y causa una pérdida de la pasivación de la armadura. Entonces, estamos haciendo ensayos en barras de concreto. Aquí han cumplido unos 5 años. Vamos a llegar a 10 años. ¿Y qué se hace? Es cada año o 2 años se rompen las probetas y determina cuánto es el avance de carbonatación. Y la tendencia es diferente aquí. Es mejor el cemento común. Peor es el cemento con menos clinker. La velocidad de carbonatación es menor cuando tenemos solo cemento común. Es mayor cuando tenemos otros cementos. Entonces, esto indica, reitera que no hay una solución para todo. Tenemos que entender el material, ambiente y la aplicación. No simplemente podemos decir que un concreto es fantástico para todo. Tenemos que entender diferentes aspectos y calcular la vida. Volveremos
Ahora he explicado el tema de la resistencia y durabilidad. Vamos a la huella de carbono, las gases de estufa, e intentaremos después combinar todo. Vamos a ver dos tipos de impactos, porque para concreto creo que estos son los más importantes: el dióxido de carbono o gases de estufa y la energía embebida, energía consumida durante la fabricación. Trataremos de utilizar una técnica muy conocida como Life Cycle Assessment, análisis de ciclo de vida, y en nuestro caso no tenemos un catálogo de base de datos. Posiblemente en Brasil tampoco hay, ¿no? Hay muchos datos para Europa, posiblemente Estados Unidos, pero en otros países tenemos que definir los datos. Una vez definido, intentamos combinar todo esto. La resistencia, la energía, la huella de carbono y durabilidad. Son las intenciones. Hemos ido a diferentes plantas en la India y voy a explicar datos basados en una de las plantas, pero tenemos más plantas, datos de más plantas. Esto es una planta que hemos visto, es una planta integrada, quiere decir que en la misma planta se fabrica, manufactura clinker y cemento. Hay otras plantas que utilizan clinker de otras plantas, que traen y después lo hacen el cemento. La capacidad es unos 5 millones de toneladas y fabrican cemento común, cemento con escoria, slag cement y slag también. Y utilizan unos 100 kilos de combustible para cada tonelada de clinker. Entonces, para cada planta hay que definir qué entra en la fabricación del material. Y esto difiere de planta a planta, tipo de cemento, tipo de cemento. Y en este caso, utilizan calcáreo más muchos desperdicios. Como flue dust es el polvo que sale de la chimenea. Red mud es el residuo de la fabricación de aluminio. Laterita es una piedra que es disponible localmente, y slag, escoria. Los combustibles también varían mucho, dependiendo de la planta. Aquí tenemos carbón, pero además tenemos petcoke. Petcoke es un residuo del refinario de petróleo. Es un residuo, pero tiene mucho sulfuro. Entonces, también problemático. Y además tiene residuos de la industria farmacéutica. También está añadido aquí. Y después de carbon black es el residuo que viene de del machaqueo de neumáticos. Y la electricidad también tenemos que saber de dónde viene. Todo esto da el inventario para calcular los impactos. Tenemos que hacer una mapa así. Parece muy complicado, pero es obligatorio. Hay que hacer. Hay que hacer. Y este es solo clinker. Solo clinker. Tenemos aquí las fuentes. ¿Dónde viene la electricidad? Hay que saber cuánto de cada componente entra. Los materiales que van a formar el cemento. Los tipos de combustibles que entran, y hay que saber también las distancias que van a viajar, porque esto también es carbono, también son gases de estufa. La electricidad de la fabricación, y así si calculamos, tendremos la huella de carbono y la energía para el clinker. Y este es un ejemplo. Esto es clinker de esta planta. Para cada tonelada de clinker en esta planta se consume 5.300 megajoules y se emite 900 kilos de CO2. La mayor parte del CO2 viene de la transformación de calcáreo a óxido de calcio, más de la combustión. ¿Ya?
Igual, energía, la mayor parte viene de combustibles fósiles. Entonces, si queremos reducir algo, tenemos que ver componente por componente y ver de dónde tenemos que actuar. Esto es para el clinker. Si ahora pagamos el cemento, se amplía más. Tenemos que añadir más cosas. Tenemos toda la parte del cemento más el yeso, gypsum que entra, que puede ser yeso natural o puede ser residuo de otras industrias. Más, si vamos a añadir alguna adición como escoria, slag, tenemos que añadir este también. Aquí tengo los números para dos tipos de cementos. Cemento ordinario, 955 kilos de CO2, baja tremendamente a 500 kilos cuando vamos a escoria. ¿Ok? Es importante saber que cuando se mezcla, se reduce el clinker, baja el cambio. Y aquí tengo más números. CO2, esta es la clinker y distribución de dónde viene el CO2 en el clinker. Y estas son las gris, es la parte del clinker. Vemos, con menos clinker, baja el contenido o la emisión de gases de estufa. Puede bajar de 900 a 600, 500. El S3 es entre estos dos. Hay una parte de energía necesaria para la calcinación. Por esto estamos aquí. Y para energía también, misma tendencia. Aquí necesitamos más energía porque hay que calcinar la arcilla. Hay que activar la arcilla por calcinación. Entonces, se añade. Este ejercicio es muy importante hacerlo, porque siempre pensamos cuando se mete un desperdicio, todo va maravillosamente. Pero siempre hay que calcular y saber cuál es el efecto. Vamos a concreto. Tenemos el cemento, más áridos, más agua y las distancias. Y ahora hay que calcular para todos. Estos son unos resultados, impactos para concretos de 30 megapascales, 50 megapascales y las mezclas comunes, CO2 y energía. En CO2, otra vez, vemos esta misma tendencia que vimos en el cemento. Cuanto más adición mineral, mejor en términos de CO2 y energía. Cuando vamos a resistencias más altas, el impacto aumenta, pero no proporcionalmente. Entonces, si estamos pensando en columnas, con mayor resistencia la columna va a ser más pequeña. Entonces ganaremos, aunque el valor aumenta. ¿Ok? Entonces con esto tenemos los datos necesarios para el cálculo de impacto medioambiental. Vamos a intentar poner todo junto. ¿Ok? Hemos llegado a dos parámetros que consideramos que da esta posibilidad. La primera es la intensidad de energía. Es energía consumida para un metro cúbico de concreto dividido por su resistencia a compresión. Entonces, es la energía para cada megapascal de energía de compresión. ¿Ok? Esto combina la energía con la integridad mecánica, porque para el cálculo necesitamos mecánica, la resistencia mecánica. No podemos calcular sin. ¿Ok? Y tenemos una tendencia muy interesante, que cuanto más es la resistencia, menor es la intensidad de energía. ¿Ok? Entonces, ese es el primer parámetro. Aquí no tenemos durabilidad, no tenemos gases de estufa. ¿Ok? Entonces, pensamos en otro parámetro. Y aquí lo llamamos índice de apatía. ¿Por qué apatía? Porque nadie les cuida. En la obra, francamente, nadie les preocupa durabilidad ni gases de estufa. Están pensando de coste, acabar el trabajo y marchar. Entonces, llamamos el índice de apatía y queremos reducir la apatía frente a la construcción. Se obtiene con CO2, emisiones de CO2
dividido por vida útil. Cuanto más es la vida, menos es el impacto, porque no tenemos que ir construyendo más y más puentes o edificios. Entonces se divide. Este depende del ataque. Entonces, cuando tenemos cloruros, este es el índice de apatía. El CO2 por metro cúbico dividido un factor que depende o influye la vida útil. Y aquí tenemos la difusión. Entonces, la difusión está diciendo la facilidad que puede entrar los cloruros y nos puede definir la vida útil. Igual podemos hacer para carbonatación. Aquí es la tasa de carbonatación. Nuestra opinión, hemos traído todos los parámetros importantes en un marco y hacemos este plot. Intensidad de energía, que depende de la energía consumida y resistencia. Y aquí tenemos apatía. Interesantemente, vemos que el cemento común está aquí y el cemento LC3 y Cinsa. En la obra, nuestra intención es pueden utilizar algo así y decidir qué composición de concreto utilizar. Todos estos tienen la misma resistencia. Entonces, no hay pérdida de resistencia ni trabajabilidad. Interesante es el concreto de mayor resistencia sale mejor en sostenibilidad. Okay. Entonces, esto es una idea que tenemos y estamos intentando ponerlo en marcha. Ahora, interesante. Cuando cambiamos a carbonatación, los valores cambian. No, los que han salido bien en cloruros no salen bien en carbonatación, porque el ataque es diferente, ¿no? Y aquí vemos que el millón es Cinsa, no esta. Porque para carbonatación es peor el S3 que Cinsa. Entonces, con este, cuando tratamos carbonatación, los valores cambian de lo que hemos visto en cloruros. Y aquí vemos que el cemento común de 50 megapascales no está tan mal. Cinsa es mejor. No utilizar esta cuando hay ataque de carbonatación. ¿Vale? Entonces, esto es la idea de tener todos los aspectos que podamos tomar una decisión sobre sustentabilidad pensando en diferentes aspectos. Otro aspecto que voy a tocar, porque también sé que vosotros estáis trabajando en tema de residuos, desperdicio de demolición. Áridos. Y no es el uso directo. No simplemente tenemos el residuo de britaje y no podemos incluirlo directamente en concreto. ¿Por qué? Porque hay mucho mortero adherido cuando se hace el machaque britaje. Y este conlleva a más absorción de agua, menor resistencia mecánica y compresión. Entonces tenemos que hacer algo más. Tenemos que hacer algo que llamamos beneficiación. Hay que hacer algún tratamiento. Y nosotros utilizamos termomecánica. Primero, se mete calor, aumenta la temperatura para aprovechar de las diferencias en la expansión térmica de diferentes materiales. El agregado tiene una expansión térmica, el mortero diferente. Entonces, cuando elevamos la temperatura y bajamos, separan fácilmente todos los componentes. Y esto es la idea de sacar todos los componentes con una molienda, un bretaje muy leve. Entonces, el proceso consigue en aprovechar este cambio químico que ocurre a 450 grados, que debilita la matriz y hace un poco de desintegración del interno del concreto. Metemos el concreto para 1 hora a 500 grados y después 15 minutos de britaje o machaque. Y con esto sacamos áridos que son útiles, suficientes para meterlo en concreto otra vez. Aquí tengo unos resultados.
La fila de arriba es áridos naturales, directamente de la cantera. Es como referencia. Este viene de nuestro tratamiento. ¿Ok? Es parecido, el mortero adherido es solo 4%. Si simplemente se hace bridging sin temperatura, sin calor, entonces los parámetros no son adecuados para concreto. Y este es con acción térmica más mecánica. Y este es solo mecánico. ¿Ok? Igual que en los finos. El árido grueso es relativamente más fácil sacarlo. Pero sacar la arena es más difícil. Y aquí lo conseguimos. No es tan perfecto como área natural, pero es suficiente para utilizarlo no concreto. Aquí tengo unos resultados de concreto feito con áridos reciclados. 0% a 100%. Este sin ningún árido reciclado, todo natural, y este es con 100% reciclado. Y vemos solo hay una pequeña diferencia. Y este es arena. Toda la arena reemplazada por arena del reciclado. Vemos una bajada, pero no muy grande. No muy grande. No es tan mal. Con esto hacemos hormigón con todo incluido. Todo el árido natural reemplazado por finos y gruesos. Esto es un concreto feito solo con agregados de demolición, sin ningún agregado natural. Y vemos que compara bastante bien. El único problema en este proceso es la necesidad de electricidad, que no es sustentable. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos ido al sol, concentrado la energía solar sobre concreto. Entonces, machacamos, damos un golpe térmico, no concreto. Entonces, utilizamos estos espejos. Aquí tenemos un espejo de 64 metros cuadrados. Concentramos la energía totalmente a 0,5 metros cuadrados. El calor sube a más que 500 grados. Mantenemos el concreto dentro. Aquí. Elevamos la temperatura y quitamos. Y también meto mi doctorando ahí para medir la temperatura. Porque pensamos saber la temperatura. Y él se quejaba porque estaba recién casado. Y decía que me puede pasar algo. Entonces, el proceso que estamos pensando ahora es reemplazar electricidad por calefacción, utilizar la energía solar concentrada directamente. Y llegamos al mismo concepto. Separar todos los componentes de concreto. Tenemos muchos finos también. Y estos finos ahora estamos pensando qué hacer con estos finos. Meterlo en cemento, meterlo en concreto, activarlo. Estamos hablando, tenemos una tesis doctoral en este tema. ¿Ok? Entonces, voy a concluir. Para nosotros hay diferentes aspectos que se puede estudiar para construcción sustentable. Primero es nuevos tipos de cemento que llevan menos gases de estufa. Extender la durabilidad clarísimamente. Sin durabilidad no hay sustentabilidad. Hay que estudiar durabilidad. Reciclar concreto, porque vamos a hacer más y más demolición. Tenemos que pensar de esto y tenemos que bajar la necesidad de agua. No podemos utilizar tecnologías que van a necesitar más. Tiene que ser siempre menos. Y nuevos sistemas de refuerzo y sistemas cómodos. ¿Vale? Pues para acabar, agradezco todo el grupo. Yo siempre digo que los alumnos trabajan, pero yo voy a sitios como Río para dar la charla. Pero este es el grupo que de su trabajo vienen los datos que presenté ahora. Muchísimas gracias. Obrigado. Deixa eu tocar agora aqui.
Escreva alguém anotar, se tiver pergunta lá do YouTube, você fala. E aqui, quem tiver perguntas localmente. Romildo? Romildo? Oi, Normando. Estamos ouvindo já, estamos trocando aqui agora sim, para professor abrir para as perguntas. Sim, Você quer é começar? justamente isso. Eu vi o professor indicou lá laterita. Sí. Nós temos muita laterita aqui também. Sí, Como muy bien. usa essa laterita? É calcinada, ela argila laterítica ou las concreciones lateritas? ¿Cómo usa esa laterita? En la fabricación de cemento utilizamos laterito directamente. Va al forno, el calcáreo más laterita. Ah, vai ao forno? Sí. Va al forno para la fabricación de clinker, va al calcáreo más laterita. A laterita na forma de pedra. Concreciones ou la argila? No lo sé. No sé. No sé realmente cuál es la estructura. No sé. Pero no molida muy fina, porque tiene que ser un tamaño razonable, pero no creo que es muy fina. A concreção, né, Romildo? Deve ser a concreção, né? Certamente a concreção. Concreção entra na mistura, né? Sí, entra en lo que llamamos el raw mill, es la materia prima para la fabricación de clinker en el forno. Sei, tá certo. É uma argila, só que tem um teor de ferro elevado, né? É uma argila, tem bastante ferro. mas com teor de ferro elevado. Mas tudo bem. Sí. Então, obrigado, professor. Por esto hay una limitación, por esto hay la limitación del contenido de laterita también, por el tema de fierro, que hay un límite de cuánto laterita se puede incluir. Tá certo. Muito interessante o seu trabalho. Aqui na Paraíba tem uma indústria que utilizou resíduos cerâmicos na preparação do cimento. Os resíduos da cerâmica moída, né? No final, como uma adição. Tá bem, muito bom o seu trabalho aí, lindo. Obrigado, Normando. Vamos deixar alternando aqui. Se tiver perguntas de quem estiver assistindo, você está com acesso aí ao microfone, mas você está na sala. Mas se tiver outras perguntas de quem está no YouTube, que o Normando está na sala do Zoom. Então dá para falar diretamente. Mas se alguém tiver pergunta no Facebook, pode fazer, que a Carol está aqui anotando, passa para a gente, tá? Tem uma pergunta aqui do auditório, Amanda. Vocês conseguem ouvir daí a pergunta dela? Ela tem que aproximar aqui, Normando. Não, repetirei. Você tem que vir fazer a pergunta aqui perto. Ou você pode repetir a pergunta, não? Venha, Amanda, aqui você o áudio para poder captar a sua voz, para todo mundo ficar gravado aí, a sua participação. Mais para perto. Agora sim. Professor. Eu queria saber, naquele primeiro trabalho, que o senhor compara o concreto convencional com o LC3, por que o uso da fly ash? Por que não uma pozolana mais reativa? Sim. Ou não como a cinza da casca de arroz, que na Índia, né, vocês têm muitos trabalhos feitos com essa pozolana específica. Aquí utilizamos cinza volante, escoria de alto horno, slag, y LS3. Simplesmente porque el doctorando no quería hacer más masas. Ela trabalha com cinza de casca de arroz. Sí. Então, pero nosotros en la India tenemos mucho arroz, pero no tenemos fabricantes de cinzas de cáscara de arroz. Sí. Entonces, no hay producto estandarizado que se puede utilizar todavía, porque tenemos mucha cinza volante en la India. 80% de nuestra energía viene de plantas térmicas. Sí.
Entonces, tenemos mucha cinza. Tenemos una alta producción de acero. Por eso también tenemos estoril. Entonces, cinzas de productos agriculturales estamos empezando ahora, pero no son productos estandarizados. Tá bem. Tem outra pergunta? Sim. Pode fazer. Pode. Não. Se for chegando, vão passando. Se não chegou de lá, vem daqui. Enquanto não tiver pergunta de lá, seguimos com as daqui. Obrigado. A minha dúvida é em relação à segunda parte. Você falou sobre os concretos com agregado reciclado. Aquele concreto que utilizou somente agregado reciclado, tanto a areia quanto a brita, de grão, eles foram os agregados com tratamento, né? Com tratamento. E com isso, qual foi a estratégia de dosagem do mix design? Por volumen. Por volume. Hemos hecho né? reemplazo por volumen. Nisso não precisou fazer nenhuma operação de consumo de cimento, foi tudo igual, né? Mantenemos misma cantidad de cemento e intentamos conseguir la misma trabajabilidad y resistencia. Ah, certo. E a trabalhabilidade foi com o uso de algum aditivo especial? Sí, un superplastificante PCE, bastante común, Certo. nada especial. E vocês chegaram a fazer algum estudo de análise de ciclo de vida desse método com tratamento para comparar? Sí. No sale bien. Não. Porque necesitas energía, ¿no? Muita No, energia. el problema cuando hacemos análisis de ciclo de vida solo mirando gases de estufa es cualquier proceso de reciclaje sale peor. Sim. Pero hay que incluir más parámetros porque vamos a ganar mucho terreno si se recicla y no se tira. Sim. Entonces tenemos que ampliar el análisis de ciclo de vida tratando varios parámetros. Sim. Entonces, ahora estamos en ello. Estamos mirando cómo incluir en el cálculo de análisis de vida la ganancia de espacio que podemos utilizar para otras cosas. Por ejemplo, puede ser una zona forestal. Entonces, ganaremos en CO2. ¿No? Entonces, si simplemente vemos energía y CO2, cualquier proceso de reciclaje sale peor. Certo. Entonces, mejor no hacerlo porque los que no quieren que hagamos miran y dicen que mejor no hacer reciclaje. Entonces, hay que ver cuál es la ganancia por el proceso de reciclaje. No simplemente el impacto del proceso de reciclaje. Certo. E aquela técnica dos espelhos já é considerando para reduzir esse consumo de energia, certo? Sí. É bastante interessante. Sí. Obrigado. Obrigado. Mais alguma pergunta? Tem mais gente trabalhando aí com esses assuntos. Vamos lá. Joaquim. Sim. Profesor, tenía una duda justamente en el uso de pinos de concreto reciclado. Sí. Como hicieron un doble tratamiento térmico y mecánico, Sí. ahora ese pino que sobró de esos dos tratamientos, ¿va a ser considerado que ya fue tratado o se va a tratar nuevamente esos pinos? No hace falta tratarlo térmicamente, pero a lo mejor químicamente. Sí, Se porque- puede intentar activarlo o carbonatarlo. Sí, porque estaba leyendo unos artículos que justamente hacen un tratamiento térmico de los Sí. pinos. Pero aquí ya está tratado. No Sí. hace falta tratarlo otra vez. Sí, justamente, y ellos en la mayoría de los trabajos hablaban que el mejor tratamiento térmico es como 600, 800. Más o menos. Aquí vamos a 500, Ah, 550. lo van a dejar en fin. Porque si vamos a mayor temperatura, el árido granítico va a desintegrar, que no queremos. Cuando superamos a 700 grados, el agregado va a desintegrar. Si es granítico, entonces el granito pierde resistencia. Y si superamos a 900 grados, el calcáreo pierde resistencia. Entonces hay una franja. Más temperatura no es buena, sí. Muchas gracias. De nada. Acho que temos uma pergunta lá do público.
Ferreira de Araújo, ele quis comentar sobre a quantificação das emissões de materiais. Ele disse que aqui no Brasil, recentemente, saiu a base aberta do SIDAC, que ajuda no inventário da ACV e compreende materiais de construção. Além, claro, da base EcoInvent. O último ano incluiu diversos dados para a geografia brasileira também. Sí, sí. EcoInvent está ampliando su base de datos, pero no es tan amplio como Europa. EcoInvent empezó en Suiza y la base de datos está fundamentada ahí. Están intentando añadir datos, pero no es tan completo como la base de Suiza. Mais alguma pergunta? Deixa eu fazer um comentário. Tem? Alguém? Não. Um comentário, Ravindra. A minha preocupação maior, eu discuti isso com os alunos aqui outro dia, acho que 2 semanas atrás, foi 2 semanas atrás que a gente teve uma sexta do concreto aqui, não fez? A quantidade de energia, porque energia é um grande problema. Em todas as análises que se mostrou, a energia a indústria do cimento, ela é uma indústria que é considerada dura de abater. Ela não essa nomenclatura internacional para ela, não só porque ela traz o clinker, mas quando você substitui o clinker, mesmo assim, a energia que precisa para o alto forno, ela é muito alta, ela é preponderante. Então, assim, ela, de certa forma, talvez individualmente o maior. Então, é preciso resolver a questão da matriz energética. Quando você começou a mostrar o tratamento térmico até ter o aproveitamento da energia renovável, eu estava imaginando que aquilo iria para a estratosfera, porque você já tem o consumo de energia da clinkerização e da moagem. Se você ainda coloca o do tratamento do resíduo, a intensidade energética vai ficar muito alta. Como fazer a mudança da matriz energética dos países, primeiro, desenvolvidos, que têm, em tese, dinheiro, né? Vamos dizer assim, vamos assumir que são os países ricos, e a responsabilidade com os países em desenvolvimento, porque isso é outra questão. De onde vai se mudar a matriz energética para que a gente possa ter essa redução? E se a gente está pensando em 2050, que está logo ali, né? Espero que a gente vai alcançar, né? Quantos anos faltam? Né? Acho que sim. Mas, assim, eles com certeza vão alcançar 2050. Então, está garantido. Então, vocês têm que cuidar muito. Nós também vamos. Mas, assim, essa meta de redução de 1,5 grau é para agora. A gente está falando de menos de 30 anos. E com uma realidade tremendamente adversa. Quer dizer, às vezes me desespera um pouco, porque tudo o que a gente está fazendo bastante, eu não acho que a gente está fazendo pouco, mas parece pouco para a ambição da meta. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Sí, tienes toda la razón. Todo lo que hacemos parece poco, pero aún así no debemos dejar de hacerlo. Não, Y cuanto más podemos reducir, mejor. Mirando en el caso extremo, se están hablando de utilizar hidrógeno en la clinkerización. No sé si llegará. En la India ahora hay un grupo muy grande trabajando en esto. Quieren sustituir carbón con hidrógeno. Entonces, aquello sería una solución óptima. Sí. Pero tenemos que ir mirando otras cosas para ir reduciendo poco a poco. Sí. Uno de los problemas en muchas plantas que hemos visitado es que ellos fabrican su propia electricidad. No sé si en Brasil es común o no. En la India, la mayor parte de las fábricas de cemento
producen electricidad de ellos mismos. Y la electricidad que producen ellos mismos tiene una huella de carbono muchísimo más alto que lo que viene de la red. Entonces, esto es el primer cambio que queremos hacer. Y poco a poco, hay muchas plantas que ahora están instalando plantas solares, plantas de eólica, ¿cómo se dice? Sí, eólica. Eólica, y poco a poco hay un cambio. Sí. Hay un cambio que están haciendo. No hay un cambio drástico, pero esto yo creo que es característico de ingeniería civil. Nunca hay una cosa drástica, siempre es poco a poco. A lo mejor la gente joven va a tener una idea que cambiará todo, pero yo no he visto ningún cambio drástico. Es siempre poco a poco, siempre lento. Sim, hidrogênio eu acho que é uma solução. Já vou passar, não, mas tem uma pergunta do público, tem duas. Só para completar só esse comentário aqui, para fechar esse comentário que eu fiz, eu concordo plenamente com a resposta do Ravindra e acho só que nós temos que atribuir responsabilidades. O primeiro ponto que o Ravindra mostrou são as políticas, políticas de verdade, policymakers, as definições políticas. Mudar para hidrogênio é uma alternativa que eu acho necessária. Muitas empresas que eram apenas de óleo e gás estão virando empresas de energia. E uma das fontes que eles estão explorando mais é o hidrogênio verde, hidrogênio azul, tem várias cores para o hidrogênio, né? Então, acho que esse é um caminho, sem dúvida. Acho a indústria de cimento conservadora e atribui uma falta de lucratividade a uma falta de vontade de fazer as mudanças que ela precisa fazer. Muitas vezes a gente vai discutir com a indústria de cimento, eles têm um conservadorismo que vai além do conhecimento científico que já existe. Eu acho que eles, no fundo, querem economizar um pouco, entendeu? Vão muito devagar. A velocidade, as obrigações que eles têm pelo que eles poluem é desproporcional à velocidade na busca da solução sustentável. Mas é uma opinião política, obviamente, que eu estou fazendo aqui. Mas vamos ouvir agora as opiniões, as perguntas. Parabenizou o professor pelo trabalho e perguntou qual é o custo do LC3 com relação à produção do cimento portland comum. É possível aplicar a tecnologia em qualquer país? E aí o Arthur Ferreira também perguntou sobre o LC3, ele quer saber se tem equivalência em alguns dos cimentos brasileiros. Sí, entonces, el coste inicialmente puede ser un 20% más alto, pero con mayor producción puedes llegar a ser más barato, porque necesitamos menos calor, menos energía térmica para la calcinación de arcilla. Entonces, finalmente el precio tiene que ser igual o menor. Inicialmente, como estamos en una fase pionera, va a ser más alto. Después, el tema es, ¿podemos producir en cualquier país? Sí. Si tenéis arcilla caolinítica, se puede. Y si el S3 se fabrica en Brasil, según la normativa, se puede utilizar. No hay ninguna prohibición en Brasil para utilizar. Ya, porque simplemente calcáreo lo utilizamos hoy. Ya, no es un material extraño para nosotros. Igual la metacaolina, ya utilizamos. Entonces la arcilla calcinada lleva metacaolina y tenemos calcáreo. Entonces no son materiales nuevos para los productores o utilizadores de concreto. Ficou aí. Paulo, Arthur, se vocês quiserem algum complemento, vocês avisem aí. Alguma pergunta daqui? Mais alguma aqui do Eu queria perguntar, dá para ouvir, Romildo? Estamos ouvindo. Apreciei enormemente essa exposição e um convite à reflexão, professor. Muito obrigado pela sua exposição. Nós somos universitários e
damos aula de tudo e para a sociedade. Eu acho que as experiências de certas universidades de desenvolver, por exemplo, construções diferentes dentro da própria universidade poderiam ser fomentadas. Vou dar um exemplo simples. A Universidade de Brasília, ela coloca como pontos de ônibus materiais não convencionais, como, por exemplo, o bambu. Além de ser ecológico sustentável, ele é até muito elegante, porque coloca arquiteto e engenheiro para fazer isso. Nós temos especialistas na UFRJ que tratam de nanotecnologia, que poderiam ser acoplados aos materiais não convencionais ou convencionais, como, por exemplo, o concreto. É high-tech com low-tech. E dentro da própria universidade, nós não temos edifícios, e nós queremos, a reitoria da universidade quer construir um prédio enorme, que é até um centro cultural, e que eu acho que nossos engenheiros civis de programas que têm o conceito 7 na CAPES poderiam contribuir para dizer, vamos dar o exemplo. Essa universidade, como outras, prepara os melhores engenheiros civis desse país para o Brasil e para o mundo. Prepara os melhores quadros desse país. Por que não aproveitar para dar o bom exemplo? O senhor mostrou uma foto de uma casa feita em 3D. Eu não sei como que faz isso, porque minha impressora faz coisa pequena. Agora, eu nunca vi uma impressora, gostaria muito de assistir, ver como que se faz um edifício em 3D, eu apreciaria poder visitar uma coisa dessa pessoalmente. Mas eu queria lhe ouvir da sua experiência na Índia, né? E até a família da minha mãe originária de lá, e queria ouvir um pouco mais dessas experiências, porque isso que dá o bom exemplo para os outros. Sí. Eu acho. Agradezco mucho esta pregunta porque es muy válida y creo que es la manera de seguir. Yo tengo mucha experiencia personal y profesional en intentar empezar con construcciones nuevas en nuestro propio campus. En la casa que enseñé de 3D fue feito en nuestro campus. Yo, cuando empecé a hablar de concreto autodensable en 2005, la gente preguntaba quién ha utilizado. Entonces, yo construí mi propia casa con mi propio dinero con concreto autodensable. Y es la primera casa concreto autodensable en India. Y lo hice pagando 25% más para el concreto autodensable. Después hicimos un edificio en nuestro campus. Tardó 8 años para construir un predio de 13 plantas, también en nuestro campus. Entonces, ahora cuando alguien pregunta, tenemos todos los datos. Yo sé dónde tengo las fisuras, debido a la primera experiencia. Sé cuáles son los problemas. Entonces, este es el primer ejemplo. Otro ejemplo es concreto con fibras. La gente hablaba de falta de experiencia. Tenemos 1 kilómetro de vía en nuestro campus, feito con diferentes concretos, con fibras metálicas y diferentes, para demostrar. Si voy a una presentación, alguien me pregunta, yo digo, ven a mis campus, te enseñaré de hace 15 años. Pueden ver un pavimento feito 15 años para decidir si es durable o no. En cinta volante, el gobierno prohibía uso de cinta volante en estructuras públicas. En 2008 decidimos que todos los edificios en nuestro campus llevarán cinta volante por lo menos 15%. Las vías llevan 30%. Entonces estamos haciendo. Yo creo que es la mejor manera, pero se habrá que convencer los administrativos de la universidad para poner dinero en una tecnología nueva. En nuestro caso, nosotros como profesores tomamos la responsabilidad. Nosotros damos la garantía.
diciendo que nosotros garantizamos la durabilidad y la resistencia. Si alguien puede hacer y convencerlo al administrador, yo creo que es la manera fantástica. Tenemos mucho coraje entonces. Decir en público que hay que utilizar una tecnología nueva. Onte me dijeron que han dado permiso para construir un edificio con concreto reciclado. Y cuando vuelvo, vamos a intentar si conseguimos esto. Pero lo que plantea usted es fantástico. Es lo que debe hacer cada universidad. Professor, aqui na universidade temos um esqueleto em frente à reitoria da universidade que o professor Romildo pode mostrar. Apreciaremos muito que o senhor nos desse alguma luz para fechar esse esqueleto e fazer com esses materiais, né? E dar um exemplo para a cidade e o país, porque continua um esqueleto há vários anos. E a oportunidade agora ímpar de ver se o Romildo e suas entradas em Brasília pode, de repente, atrair os cientistas e o dinheiro para uma coisa dessa. Mas o esqueleto está aqui há muito tempo. Pierre, essa eu posso responder, vai ser mais fácil que o Ravindra, ele nem conhece o esqueleto. Ele já tem a experiência. Duas questões em relação à sua observação, é muito pertinente, eu acho que a sua colocação foi muito feliz. Eu acho que nós temos trabalhado muito aqui para tentar transformar o campus universitário num polo de demonstração tecnológica. Alguns projetos você conhece, nós já temos o ônibus de hidrogênio circulando no campus, o trem de levitação, que é uma outra tecnologia que a gente fez. Nós transformamos o corredor do I-2000 num laboratório de visitação de escola de alunos de nível médio para conhecer tecnologias. As construções, e agora inauguramos essa semana a parte do transporte interno com bicicletas ainda não de bambu, mas estamos estudando também bicicletas de bambu, mas para fazer a mobilidade interna de forma mais sustentável. Estamos fazendo geração solar em vários locais, inclusive no hospital universitário tem um painel solar para geração. É possível fazer a parte de solar com geração de vapor para esterilização de equipamentos usados no próprio hospital, tem placas solares para isso. Nós já temos uma série de demonstrações. Nós temos um projeto do Campus Universitário Sustentável e num acordo chama GAUC, GAUC, você vai ver, a Índia, eu acho que faz parte também desse grupo, são as principais, são 12 universidades, a Universidade de Tsinghua lidera, nós somos parte dela. Qual é o problema? De novo, a política. Nós conseguimos um apoio da Light para que a gente... a conta de luz que é paga pela universidade, o imposto, o governo do estado devolve à universidade, que caberia a parcela relativa a esse imposto, ela retorna para que a gente possa fazer projetos demonstrativos. Isso dá mais ou menos dariam alguns milhões por ano, eu não sei quanto está atualizado, porque há algum tempo a gente não recebe rotineiramente essa devolução pela crise financeira que a universidade passa. Então, nós deveríamos estar investindo em soluções tecnológicas e até já existe algum recurso para isso no momento que o orçamento pudesse ser executado novamente na sua plenitude. Então, isso vai permitir que a gente implemente várias soluções dessa. A impressora 3D que nós temos não imprime ainda uma casa igual a que o Ravindra mostrou, mas nós temos impressora 3D aqui, nós estamos trabalhando com nanotecnologias para concreto também, não só para melhorar características do concreto, para comportamentos mecânicos, mas também inteligência, porque algumas nanopartículas permitem que monitore a integridade
estrutural, né? Nós temos alguns alunos trabalhando com nanotubo de carbono para desenvolver sensores também. Mas isso tudo, o projeto do campus universitário sustentável, esse campus aqui, ele existe e falta recurso. Aquele prédio está parado lá no meio por problemas também de repasse de recursos, não é por falta de tecnologia, é por outra natureza de problema que a gente pode depois encontrar no jantar para tomar um chopp e conversar sobre isso. Eu não quero deixar gravado no YouTube todas as razões que eu teria que dar aqui, entendeu? Peço desculpas para não dar todas as razões, mas a gente pode conversar socialmente depois sobre as razões mais complexas da administração pública, entendeu? Deixa eu lhe perguntar, Romildo. Sua explicação está sendo gravada em YouTube também. Sim. Então, Romildo, fiquei até um ponto. O banco, como nós estamos aqui no BRICS, que envolve a Índia e o Brasil, na União Europeia, que tem o banco da União Europeia, mas tem também dinheiro para ciência, tecnologia e inovação, que para os próximos 5 anos é da ordem de 50 bilhões de euros, a ser repartidos por todos os países. No caso do BRICS, eu não sei se o banco do BRICS, que tem um dinheiro da ordem de 100 bilhões de dólares, se tem um envelope de dinheiro para ciência, tecnologia e inovação que permitiria, a partir daí, iniciativas como a sua e do professor e os industriais envolvidos numa ação conjunta. Você sabe se tem alguma coisa específica para a CTI? Nós discutimos isso no almoço agora. Eu devo ter uma audiência com o embaixador da União Europeia em Brasília, provavelmente semana que vem ou na outra, tá? Estamos fechando a agenda para discutir essa questão e a Índia eles pediram para a Índia fazer parte dessa discussão, e Europa, obviamente, né? E o país que vai cuidar desses fundos na União Europeia vai ser a Espanha a partir de 2023. E aí, claro, que a gente pode envolver a Universidade Politécnica da Catalunha, a Universidade de Valência. Tem alunos que querem ir para a Índia, já me mandaram mensagem que querem ir para a Índia, para Valência, para um monte de lugares aí. Mas eu acho que sim, acho que isso é verdade, existem recursos para isso. E uma das coisas que a gente está propondo, eu estou propondo, é que se faça educação. E aí os demos no campus universitário, e eu propus que se fizesse também em escolas públicas, para que a gente pudesse formar uma nova geração e os pais que vão levar e pegar as crianças na escola, né, já vendo tecnologias novas. Então, tem muita coisa em discussão nesse momento, Pierre, que espero possa dar resultado positivo. Para consubstanciar o que o professor falou sobre políticas no primeiro slide da sua apresentação, sim, e que tem que envolvê-los, porque aqui embaixo trata do operacional, do técnico-científico, das aplicações, e lá em cima que tomam as decisões de como aplicar isso, né? Veja a discussão, sim, que tem para esses jogos de futebol que vão ocorrer em novembro, do que acontece, né, lá no Oriente Médio, e das impropriedades de toda a ordem que aparece. Aqui seria dar bons exemplos para os próximos Jogos Olímpicos e atividades até esportivas do Brasil. Em 2016, professor, nós estamos tentando sugerir para o governador e o prefeito de fazer a piscina olímpica aqui, mas revestida com bambu, por exemplo, que seria muito elegante, e depois é desmontado, como aconteceu em Londres e outros lugares, né? E a verdade é que tem que conversar com esses políticos. E a gente não tem essa presença com os políticos que decidem ter a caneta com dinheiro. Eu vou aproveitar essa sua última fala e fazer uma pergunta. Não sei se tem outras vindo aqui. Se não tem, vou fazer mais uma e talvez a gente possa coletar mais algumas aqui na sala para encerrar. Eu acho que já são 10:45. Essa questão que você coloca, tecnicamente, a gente chama de projetar, design for disassembling, projetar para desmoldar, desmontagem e remontagem com outro objetivo.
Então, a piscina olímpica que você mencionou, por exemplo, a dos Jogos Olímpicos de 2016, aqui no Rio, ela foi projetada para depois uma parte dela virar escolas, ou virar outras coisas em outros lugares, locais da cidade. Aí vem minha pergunta agora na que tem relação, a gente está discutindo, aqui tem um dos alunos, né, o Lucas, que está aqui com a gente fez um projeto agora recentemente com uma universidade italiana, um amigo nosso comum, Marco de Prisco, o grupo dele, em proteção, fazendo segmentos protendidos de concreto reciclado, com uma empresa italiana também, para que você pudesse depois desmoldar. A gente fez um estudo de análise de ciclo de vida com um colega nosso aqui, o Lucas dois Lucas, né? O professor Lucas, o Lucas Manigatti, mais a Letícia, e mais o grupo deles lá que fez a parte técnica, de engenharia. A gente fez a parte que a gente chama de soft engineering, que é a análise de ciclo de vida, para isso. Então, a minha pergunta, Ravindra, é a seguinte: um material tão difícil de projetar para desmontar como concreto, né? Porque eu vi no seu slide inicial que está sempre reutilizando, mudando a finalidade, mas não mudando integralmente, não preservando, e sim reciclando e trazendo de volta como insumo, né? Uma das coisas que a gente está querendo ver, tanto estruturalmente, e essa eu acho um pouco mais complicado, mas deixo para você responder, da sua opinião, mas também para sistemas construtivos, que a gente possa pensar no design for disassembling. Pues no lo sé si en construcción con concreto, si va a ser fácil o no. Construcción con ASO es mucho más fácil. Sí, madera también. Y madera también. Con concreto va a ser más complicado. Una tecnología que está saliendo ahora, que se llama en inglés Prefabricated, Pre-Finished Volumetric Construction, donde se fabrica cada habitación, se coloca con o sin un marco permanente, y la habitación se va cambiando en unos años. Se puede quitar, desmontar. En Singapur están haciendo esto bastante extensivamente. En China también. Entonces, podría ser una manera no totalmente desmontable, pero parcialmente sí. Así tenemos un esqueleto de concreto y en los huecos se mete habitaciones que pueden quitar y reutilizar. Sí. Pero completamente desmontable con concreto no veo la posibilidad. Es mucho más complicado. Sim, os sistemas construtivos eu também acho que é mais fácil. Sim. Bom, vamos agradecer, então, ao Ravindra a apresentação, muito brilhante apresentação, com muitos pontos de reflexão ainda, muitas coisas para desenvolver. Eu acho que temos muito ainda para avançar. Vou fazer agora, vou visitar aqui um pouco o laboratório e algumas tecnologias. Eu acho que tem um dos assuntos que a gente está estudando aqui de bioconcreto que eu acho que pode ser muito bem pensado em design for disassembly. São materiais que são fáceis de serem reutilizados, porque eles são quase que, apesar do aglomerante ser inorgânico, ele pode ser, inclusive, cortado. Eu acho que isso permitiria facilmente a gente montar outras estruturas. Então, nós vamos encerrar aqui, vamos fazer uma visita, e quem estiver nos ouvindo está, né, fiquem convidados a comparecerem aqui também para ver algumas tecnologias dessas também. Então, agradecer ao Ravindra pela palestra e agradecer a todos aí pela audiência, porque quem está assistindo aí no Zoom e também no YouTube. Obrigado, gente. Vamos agradecer. Pode encerrar.